Teo, con inteligencia artificial que hizo el presidente de la Nación, vamos a hablar muy extensamente, no sé, tenemos muchas inquietudes y dudas, con la abogada especialista en delitos informáticos, Liliana Molina Solján, que gentilmente nos atiende. Vamos a conversar a partir de un artículo que nos compartía producción. ¿Qué tal, doctora Solján? Somos Laura, Horacio y Fabián. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días a la estimada audiencia del semáforo. Muchas gracias por su tiempo, gracias por atendernos. Nos compartió un artículo, la producción. Sancionaron al primer robot abogado por publicidad engañosa. Esto sucedió en los Estados Unidos. La empresa no pudo demostrar que su chatbot pudiera reemplazar a los abogados humanos, luego de quejas de documentos generados por inteligencia artificial con groseros errores. La multa, $200.000. Abre igualmente, más allá del caso en particular, la legislación y todo lo demás, en cuanto a confianza, transparencia y etcétera, una larga lista. Lo que nos abre es un debate en torno al hasta qué punto es útil profundizar en esto, en la inteligencia artificial, en términos de, ofertas corporativas, condiciones que te puede dar una empresa a la hora de adquirir contratos. Bueno, el presidente mismo habló de incorporar inteligencia artificial para, no tener contratados un ejército de abogados en el Estado. ¿Qué panorama se les abre a ustedes también como abogados? Bien, primeramente, en el caso que usted refiere, se trata de una empresa que se llama Do Not Pay, como bien informa, que es una app que ha sido diseñada para brindar asistencia legal a bajo costo. Y esto tanto se aplica en Estados Unidos, que el usuario compraba un servicio, bajaba la app y sentía que ya estaba con una representación técnica ante un reclamo, como por ejemplo puede ser una multa de tránsito o un reclamo ante una compañía aérea. ¿Qué ocurrió? Esto ya comenzó en el 2015, cuando se funda la empresa por un tecnólogo británico de apellido Browder. En el año ya 2023 se comienzan a ver los usuarios empezaron a cuestionar esas capacidades reales que la app no brindaba un servicio como había sido ofrecido. Claro. Y esto es no solo en el caso de la redacción de contratos, sino que también en lo que era la defensa ante ciertos reclamos a través de este chatbot, se utilizaba información que no era la correcta y no se obtenía el resultado deseado. Y esto llevó a que muchos usuarios de la app denunciaran ante la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos la operatoria de la empresa. Se realizó una investigación al respecto y primeramente notaron que los algoritmos ni siquiera habían sido diseñados por abogados. Esto significaba que todo el procedimiento era erróneo y el resultado obviamente. Y segundo, que por ejemplo en casos de reclamos, este chatbot no utilizaba terminología adecuada o no estaba muy bien fundamentado. Esto dio lugar, a través de la investigación, a una sanción pecuniaria de $200.000 que verdaderamente para lo que es el flujo económico de la empresa es casi insignificativo. Claro. Sí, lo que apunta esto más que nada a sentar un precedente en el sentido de que la inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano, porque la inteligencia artificial tiene sesgos, alucina, no siempre el diseño del algoritmo está realizado en forma transparente, no hay trazabilidad, y esto es un punto sin retorno. Entonces, ¿para qué nos sirve lo que pasó con Do Not Pay? Para decir que el algoritmo tiene que ser controlado. Por eso pregonamos lo que significan las auditorías algorítmicas, es decir, hay que hacer una evaluación de impacto previo antes de aplicar una app a la sociedad para saber si esa app va a producir un daño al usuario y en su caso prever los mecanismos sancionatorios para resarcir a las víctimas. Y esto es lo que está pasando.
sale al mercado una aplicación, no se controla y ocurren estas cosas. Es más, esta aplicación en particular, en el año 2020, fue premiada por la American Bar Association por democratizar el acceso a la justicia, por brindar un servicio más barato que el que podía cobrar un profesional de carne y hueso. Y así estamos. Los resultados no fueron los esperados. Dijiste un profesional de carne y hueso. Si una persona que es contadora, por ejemplo, y que tiene, por ser contadora, esa persona tiene conocimientos legales en general también, porque tiene contactos asiduamente con abogados, y va y viene, entonces asume conocimientos por su profesión y por sus relaciones, conocimientos legales. Si esa persona, en la piecita del fondo de su casa, se pone a asesorar gente a bajo costo en términos legales y la autoridad se entera, es probable que le toquen la puerta a ese contador que está asesorando a bajo costo en términos legales a las personas que necesitan ese asesoramiento. Porque si una persona hace eso, inmediatamente la autoridad puede llegar a preguntarle, con razón desde mi punto de vista, o a ponerle cierto coto a esa persona y decir, che, vos no podés hacer esto porque sí sos contador, pero no abogado. ¿Por qué pasa eso con una persona humana y se deja avanzar, más allá de que ahora a esta empresa en particular se le puso una multa y se frenó un poco lo que estaba haciendo, pero por qué en términos virtuales se deja avanzar con un asesoramiento a bajo costo, en términos virtuales digo? Primero que tenemos que ver que el tema de la inteligencia artificial es bastante nuevo. Entonces, al ser un tema novedoso, no hay legislación, no hay forma de controlar todo lo que está ocurriendo. Segundo, que no le podemos, al no tener personalidad jurídica propia, la inteligencia artificial como sí la tiene una persona humana, no le podemos endilgar responsabilidad alguna. Entonces, a falta de regulación respecto a qué consecuencias podríamos imponer en el caso de aplicaciones que produzcan un daño al usuario, no hay salida. Es por eso que debería comenzar a tratarse el tema de la inteligencia artificial, ya que es transversal, desde la política del Estado. Vamos a decidir si legislamos respecto a la inteligencia artificial. Europa, por ejemplo, es pionera en lo que es la regulación de la inteligencia artificial a través del RIA, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, donde clasifica la inteligencia artificial de acuerdo al riesgo, alto riesgo, bajo riesgo, moderado y ninguno. Y se aplica sanciones en el caso de incumplimiento de la ley. Europa es pionera en el tema de la regulación. En Argentina, como en Latinoamérica, no tenemos regulación alguna. Entonces, si la inteligencia artificial hoy por hoy provoca un daño, los abogados lo único que podemos hacer es ir al Código Procesal, ir al Código Civil y Comercial, porque no tenemos normativa alguna. Entonces, es un momento como para decidir de que vamos a tener que regular en algún punto el tema de la inteligencia artificial, ya sea a través de una ley, como es Unión Europea, a través de los ámbitos regulatorios, que son regulaciones más de carácter experimental, pero algo tenemos que hacer, tenemos que dar un primer paso respecto a la temática. Doctora, ¿no hay nadie todavía que esté trabajando en legislar esto? ¿O no hay grupos de trabajo todavía trabajando, valga la redundancia, en buscar legislación para manejar esto? Se está trabajando. De hecho, el año pasado se han presentado 15 proyectos en Cámara de Diputados y 4 proyectos en Cámara de Senadores, que si bien pasó tratamiento en comisión, no se llegó a nada, porque todo esto parte de la voluntad política. A nivel global hay distintas corrientes. Hay algunos que dicen, países que dicen vamos a legislar, otros que no, y quienes dicen que no se va a legislar, son aquellos que entienden que cualquier regulación puede frenar la innovación y el desarrollo tecnológico. Entonces, ahí está el tema. Claro. Liliana, perdón, sí. Laura, ¿qué vislumbrás vos, considerando que Argentina, hoy por hoy, el gobierno actual no se destaca por ser un gobierno demasiado intervencionista, sobre todo
pretendiendo que se regule algo que tiene que ver con la tecnología, donde hoy por hoy, precisamente, el gobierno que está en este momento en la Argentina hace uso y en algunos casos abuso de la tecnología. ¿Qué te parece a vos que puede llegar a suceder en la Argentina, más allá de que, según recién le respondías a Laura, ya se está trabajando para presentar probables proyectos regulatorios? Días atrás, Reidel, que está a cargo de la Secretaría de Tecnología, manifestó que ideológicamente el gobierno consideraba que cualquier tipo de regulación va a frenar el desarrollo tecnológico y la innovación. Es decir, ya están mostrando la posición del gobierno, alineada con grandes potencias como Estados Unidos, que también tienen esa misma línea de pensamiento respecto a la inteligencia artificial. Yo creo que el desarrollo y cómo nos va a ir barriendo la inteligencia artificial si no le ponemos un límite, creo que en definitiva con el paso del tiempo se va a tener que cambiar esta forma de enfrentar la problemática. En algún punto la inteligencia va a tener que regularse, porque hay infinidad de casos donde no es tratada en forma ética. La inteligencia artificial tiene que tener ética, tiene que ser respetuosa de los valores de una sociedad, tiene que ser respetuosa de la dignidad humana, de los derechos conquistados por las constituciones y por los tratados globales, tratados internacionales. Entonces, si la inteligencia artificial causa un daño, va a haber que regular, poner un límite. Hay legislaciones que son más rígidas y otras menos, por eso se habla de la soft law o lo de hard law. En este caso, yo creo que ideológicamente, no sé si será este gobierno, nos tocará el próximo o los que vengan, pero se va a tener que cambiar la ideología respecto a la regulación de la inteligencia artificial. Yo estaba recordando, doctora, el caso de unos chicos de una escuela que habían cambiado las imágenes de sus compañeras por inteligencia artificial. No sé si recuerda que... Creo que en Chaco había sido. Sí, o acá también, creo que en provincia, que habían modificado las imágenes de las chicas, usaron parte de sus cuerpos para con inteligencia artificial modificar, ¿no? Digo, ¿cómo juega ahí la justicia en ese caso? En este caso, por ejemplo, en el tema de las deepfakes, creo que no hay provincia argentina alguna que no tenga la problemática, porque parece que es una moda dentro de los jóvenes hacer esto, de distorsionar la realidad a través de una imagen, un audio o un video de compañeras colocando una foto verdadera en un cuerpo desnudo. Y esto causa un perjuicio enorme. En materia legislativa, hay proyectos de ley para regularlo como un delito autónomo. Hoy no es delito, se utilizan otras figuras penales para poder de alguna forma encuadrar el caso, pero es un tema alarmante, porque hoy ya la inteligencia artificial ha avanzado hasta la clonación de la voz humana, y la inteligencia artificial la podemos ver de dos puntos, o sea que usted me toca el tema de la deepfake, como una aliada o como una amenaza. Claro. Cuando es una amenaza, estamos hablando ya del tema de la ciberdelincuencia. Y esto es grave, porque a través de inteligencia artificial se clona la voz humana, se ingresa en la esfera privada de las otras personas y la pueden inducir a cometer delitos, porque esa persona tiene tanta credibilidad en la voz clonada que realiza una acción en consecuencia de lo que la voz clonada le está dando una instrucción. Sí. Y tenemos el cibercrimen, tenemos el caso de extorsiones, tenemos casos de phishing en todo lo que son las estafas bancarias, y esto se va replicando. Y al ser un tema transversal, en algún punto nos vamos a encontrar con una problemática que se nos escapa del control y de las manos, y vamos a tener que empezar a regular. Yo no participé, sino que seguí unas reuniones de comisión, creo que fueron a principios del año pasado en la Cámara de Diputados, y a mí lo que me asombró puntualmente sobre la discusión parlamentaria era que solamente se hablaba del tema de reemplazo de la tarea humana, ¿no? Se abordó que ciertamente, bueno, nosotros como locutores, claro, vaya que lo padecemos, pero ciertamente es un tema a prestar atención y demás, pero hay algo más preocupante, por lo menos para mí, que tiene que ver con la privacidad
del usuario de la inteligencia artificial, hasta dónde se utilizarán los datos particulares o de las conductas desprendidas del uso de celulares, qué se hará con la transparencia en torno a justamente esos datos almacenados, y ni hablar de un tema de soberanía, porque a mí no me deja de llamar la atención que, qué sé yo, mi celular registra que me muevo de Quilmes a mi domicilio, desde mi domicilio hasta mi trabajo por la mañana, y eso lo esté sabiendo alguien en los Estados Unidos. Y no hay una disputa por la soberanía de esos datos, por las bases, el almacenamiento de los datos que se recaudan. Estábamos el otro día hablando con Lau de la noticia de Brancatelli, que yo no la tenía, sí. no había registrado. Le digo, no, el algoritmo no registró, y no me puse en contacto con esta noticia, esta novedad de una supuesta infidelidad de un periodista de C5N. Busqué, bueno, conversamos esto. Y automáticamente saltó. Y pasaron 5 minutos y me aparecía en mi celular las noticias de Brancatelli. Digo, ese tema no se trata, no se discute, sí. No se pone sobre la mesa. Verdaderamente usted lo está enfocando muy bien el tema. El tema de los datos personales, tenemos una ley de hace 25 años atrás. Claro. Esa ley está desactualizada. Hubo intentos de reforma y de actualizarla para colocar a Argentina a la altura de los parámetros más desarrollados como es Europa. Y me parece que protección de datos personales europeo, ver la ley de nuestro vecino Brasil de protección de datos personales, que es una ley muy actual, y Argentina todavía sigue con la ley de hace 25 años atrás. Y todo este cúmulo de datos, nadie sabe a dónde va a parar. Claro. ¿Quién los maneja? Y hoy el dato personal es un factor de poder altísimo, a tal punto que se dice que los datos personales son el petróleo del futuro. Y estamos continuamente auditados, vigilados, ya sea con las geolocalizaciones, con la vigilancia digital, con las cookies, con todo nuestro paso a través de la navegación. Vamos dejando nuestra huella, van tomando nuestros datos personales, van realizando perfilamientos y perdemos el control de nuestra intimidad, de nuestra privacidad. Y esto es terrible lo que está ocurriendo. Sí, totalmente. Yo tengo un Por familiar... eso vuelvo al tema de la legislación. Al menos la legislación es un camino a seguir, nos marca un rumbo, nos marca una línea, pero con la ley que tenemos de hace 25 años atrás, imaginémonos nuestro mundo, que hoy estamos invadidos por la inteligencia artificial hace 25 años atrás. Nadie estaba geolocalizado, no existía el WhatsApp. Entonces, esa ley hoy no nos sirve, y nuestros datos personales son comercializados en la dark web, y uno no sabe qué pasó con el tema de los hackeos. Sí. Cómo interfieren en la base de datos de organismos públicos, porque no hay un frente robusto para atacar la ciberseguridad, para atacar los ciberataques, perdón. Y yo confío que voy a una dependencia pública, dejo mis datos personales y el gobierno me protege, pero mis datos personales pueden estar en China, en India, ¿y qué hacen con mis datos personales? Sí, igualmente. Como también los hackeos a los servicios de asistencia de salud, que personas confían, que a veces no trasciende esto, pero personas confían que se hacen un tratamiento médico o que tienen una enfermedad determinada y cree que queda en el sanatorio, y hay un hackeo y esos datos personales migran a cualquier lugar, son comprados por la industria farmacéutica o por industrias que están haciendo algunas prácticas médicas y necesita una base de datos para avanzar en su investigación, y no estamos protegidos, y estamos perdiendo el control de nuestra autonomía y de nuestra libertad. Tema apasionante, sin lugar a dudas, y que los hay. Hay muchas preguntas para hacer, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir a una pausa. Doctora, le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con usted. Ha sido muy amable, nos ha iluminado y nos ha llenado de incertidumbres también. Que bueno, justamente iluminar lleva a eso, a las incertidumbres más que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buenos días.